amigas y amigos, espero que se encuentren bien ustedes, su familia, sus conocidos. ¿Cómo están, querida Promo 2020? Hatu Hatun Kuyakui Yapaya Iwauji Kunapaj Quechuanchik Rimas Kunapaj. Kaimi, esto es Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Me imagino que ya deben tener a la mano sus materiales limpios y ordenados para hacer apuntes de todo lo que despierte su interés, genere aprendizaje y puedan utilizar para solucionar otro tipo de situaciones cotidianas. No olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo lo que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. No lo olviden, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Vamos a recordar algo de lo que aprendimos el programa anterior. A ver, aprendimos la ecuación de la circunferencia y también sobre cómo se representaban algunas formas particulares. De hecho, desde que salí del programa vi circunferencias en todos lados. Pero hay formas que no necesariamente son una circunferencia, ya que tienen una forma un poco más alargadas. Hace meses conocí el circuito mágico del agua, o parque del agua, y me impresionaron algunas formas que se pueden crear con el agua, como la foto. También he visto en internet figuras parecidas como el arco parabólico de Tacna, el puente San Sebastián de Huánuco y el puente continental de Puerto Maldonado. Qué chévere, ¿no? El puente continental de Puerto Maldonado, me encanta. Yo estoy segura que las matemáticas intervienen en construcciones de este tipo y de todo lo que nos rodea. Efectivamente, Stephanie. La matemática ha sido y es muy importante en la sociedad. Ha permitido que la ciencia y la tecnología sigan avanzando. Estaba pensando sobre lo que me contaste sobre tu visita al circuito mágico del agua. Bueno, donde se encuentra una figura muy similar a una parábola. Debemos de conocer cuáles son sus características y sobre eso tengo varias interrogantes. Por ejemplo, si esta figura se puede representar o no mediante una ecuación. Creo que es momento de llamar a la persona indicada para que nos pueda ayudar con todas las dudas que vayamos a tener. La profesora Gisela César. Hola Stephanie Junior. Un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria de todo el Perú. Hola, hola profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Me da mucha alegría ver que se encuentran bien y espero que todas las chicas y chicos que nos están viendo desde su casa también lo estén, al igual que sus familias. Recuerden siempre cumplir las medidas sanitarias y por favor no hacer reuniones familiares ni con sus amigos. Muy cierto, profesora. Todos debemos obedecer las medidas sanitarias obligatorias para así protegernos y proteger a los demás. Muy bien, empecemos entonces. ¿Recuerdan el reto del programa anterior? ¿Lo llevaron a cabo? El reto se trataba de saber si existen algunas formas en las construcciones antisísmicas que no estén vinculadas a la circunferencia ni a otra figura regular. Al comenzar el programa estuvimos hablando de las diferentes formas que presentan las construcciones modernas y no solamente en estos casos, sino también en todo aquello que nos rodea. Mostramos también ejemplos de construcciones que utilizan una figura a la que se le conoce como parábola. Recuerdo haber escuchado que las parábolas en muchas de las ocasiones tienen un punto máximo. Es cierto, en algunos casos tienen un punto máximo, pero no olviden que también en algunos casos tienen un punto mínimo. ¿Y cómo se le denomina esos puntos? ¿Has escuchado hablar alguna vez del vértice? Sí, profesora. Lo escuché algunas veces. Por ejemplo, cada una de las esquinas de una caja se dice que es el vértice. Hablando de términos raros, también he escuchado hablar sobre el eje de simetría, pero no sé exactamente qué significa o a qué se refiere. Eso lo podemos ver luego. Recuerda que ahora estamos hablando de una figura que es una curva. Revisemos la siguiente situación. El puente colgante Perené tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas. Facilita así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari hasta el distrito de Pichanaki. Si el puntal más corto mide 5 metros, ¿cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Viendo la foto, puedo darme cuenta que el cable sobre el puente forma una curva que se emplea para sujetar la estructura. Cierto, el cable forma una curva muy peculiar, ubicada a ambos lados del puente. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué forma tiene el cable que se encuentra sobre los pilares? Podemos decir que tiene la forma de una línea curva que se va abriendo hacia arriba. Estoy casi seguro de que se trata de la forma de una parábola. Eso es correcto, Junior. Se trata de la forma de una parábola. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Existirá un punto máximo o mínimo respecto al cable que se encuentra entre los pilares?
Profesora, según la fotografía mostrada, podemos apreciar que la curva formada por el cable tiene un punto mínimo. Muy bien, Stephanie. Como su nombre lo dice, se llama punto mínimo porque se encuentra en la parte baja de la curva. Pero el cable también se va abriendo hacia arriba, por lo que se establecería un punto máximo ubicado en la parte alta. Veamos la siguiente pregunta. ¿Dónde está ubicado el cable respecto al agua del río? Veo que el cable se encuentra alejado del río. Correcto, Junior. El cable se encuentra sobre el río. Entonces, ¿la parábola también presenta ecuaciones como la circunferencia? Por supuesto. Y en este punto cabe preguntarnos, ¿qué es una parábola? Pues es un conjunto de puntos que equidistan de una recta fija llamado directriz y de un punto fijo al que se le conoce como foco. Profesora, ¿y cómo se le conoce al punto que se encuentra al extremo derecho de la parábola que se mostró? A ese punto de la parábola se le conoce como vértice. Según vemos en la imagen, el vértice está representado por el punto B, el foco por el punto A, el segmento FG viene a ser la cuerda, el segmento DE, la cuerda focal, el segmento FH, el lado recto, el segmento AE, que es el radio vector, el segmento IJ es la directriz y el eje focal representado con la recta L. Profesora Gisela, entonces cuando la parábola se muestra hacia arriba, el vértice estará abajo, ¿verdad? Efectivamente. Y cuando se muestra hacia abajo, el vértice estará arriba. Recuerden que la parábola se puede abrir por los 4 lados. ¿Y cuáles son las ecuaciones de la parábola? Muy buena pregunta, Stephanie. Las ecuaciones de la parábola son la ecuación canónica, la ecuación ordinaria y la ecuación general. Vamos a empezar revisando la ecuación canónica, que es aquella cuando el vértice se encuentra en el origen de coordenadas. Según se muestra en la imagen, si el vértice se encuentra en el origen, se expresa como vértice de coordenadas 0, punto y coma 0. El eje focal es el eje Y, eje por donde se ubica el foco. P es el segmento que une los puntos desde V hasta A, es decir, es la distancia del vértice V al foco A. Si P es mayor a 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Su ecuación está dada por la expresión x al cuadrado es igual a 4py. Entonces, profesora, la parábola podría estar abierta hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, ¿cierto? Correcto, Junior. Podemos decir de manera resumida para los 4 casos. Si P es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. Entonces la ecuación de la parábola será x elevado al cuadrado es igual a 4 veces P multiplicado por Y. Si P es menor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia abajo. Entonces la ecuación de la parábola será x elevado al cuadrado es igual a menos 4 veces P multiplicado por Y. Si P es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia la derecha. Entonces la ecuación de la parábola será y elevado al cuadrado es igual a 4 veces P multiplicado por X. Si P es menor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia la izquierda. Entonces la ecuación de la parábola será y elevado al cuadrado es igual a menos 4 veces P multiplicado por X. Profesora, una cosa que no me quedó tan clara. ¿Qué venía a ser P? P es la distancia del vértice al foco, que es un punto que se encuentra dentro de la parábola en el eje focal. Entonces, si la ecuación canónica es cuando el vértice se ubica en el origen de coordenadas, ¿cómo es el otro tipo de ecuación de la parábola? Se llama ecuación ordinaria de la parábola y se utiliza cuando el vértice se ubica en cualquier punto del plano cartesiano, menos en el origen de coordenadas. ¡Qué interesante!
Y para este caso, también podemos decir que la parábola se abre hacia arriba, abajo, derecha e izquierda. Es correcto, Junior, y sus respectivas ecuaciones se denominan ecuaciones ordinarias de la parábola. Si P es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. Entonces la ecuación de la parábola será x menos h todo elevado al cuadrado es igual a 4 veces P multiplicado por, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis. Si P es menor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia abajo. Entonces la ecuación de la parábola será x menos h todo elevado al cuadrado es igual a menos 4 veces P multiplicado por, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis. Si P es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia la derecha. Entonces la ecuación de la parábola será y menos k todo elevado al cuadrado es igual a 4 veces P multiplicado por, abro paréntesis, x menos h, cierro paréntesis. Si P es menor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia la izquierda. Entonces la ecuación de la parábola será y menos k todo elevado al cuadrado es igual a menos 4 veces P multiplicado por, abro paréntesis, x menos h, cierro paréntesis. Profesora, con lo que ya hemos aprendido, ¿es posible resolver la situación presentada al inicio del programa? Por supuesto, Stephanie. Luego de haber reconocido las características y elementos de la parábola y sus respectivas variantes, podemos retomar a la ecuación inicial. El puente colgante perenne tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas. Facilita así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari hacia el distrito de Pichanaki. Si el puntal más corto mide 5 metros, ¿cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Recuerdo que hace unos años, cuando viajé a la selva, crucé un puente parecido al puente continental de Puerto Maldonado. Fue emocionante, porque el río había crecido y el puente se movía mucho y parecía que en algún momento iba a perder el equilibrio. Me dijeron que hay muchos puentes así en el Perú. Efectivamente, Junior, hay muchos puentes parecidos en nuestro país. Bueno, es hora de resolver la situación propuesta. Profesora, antes por favor podría explicarnos qué es el puntal. El puntal viene a ser, en este caso, los cables que sirven para sujetar el puente. Para resolver el problema, les propongo seguir los siguientes pasos. Primero, comprendemos el problema, para lo cual responderemos algunas preguntas. Luego, diseñaremos o seleccionaremos una estrategia o plan. Posteriormente, ejecutaremos la estrategia o plan. Finalmente, reflexionaremos sobre el desarrollo. Es importante comprender bien el problema para poder resolverlo. Y para eso nos haremos las siguientes preguntas. ¿En qué casos de la vida cotidiana podemos apreciar la forma descrita por los cables del puente? Yo creo que en muchos objetos y construcciones que podemos observar se utilizan parábolas en su construcción. Claro que sí. Por ejemplo, en algunas plazas de nuestro país encontramos parábolas en sus construcciones. Y aún en algunas piletas, cuando sale el agua, forma parábolas, como el caso del circuito mágico de las aguas en Lima. Tengo una pregunta. ¿Qué forma describen los cables que están sobre los pilares? Definitivamente tienen la forma de una parábola. Para comprender el problema podríamos preguntarnos, ¿qué datos proporciona la situación? Veamos los datos que podemos identificar en la situación propuesta y son los siguientes. Capacidad de soporte en toneladas es igual a 45 toneladas. Puntal más corto es igual a 5 metros. Distancia de la parte más baja del cable a un determinado puntal es igual a 32 metros. Profesora, ¿y qué es lo que debemos hallar según la pregunta planteada?
¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable de 32 metros del pilar? Antes de eso, recuerden que es muy importante diseñar o seleccionar una estrategia o plan de acción. Por ejemplo, ¿qué conocimiento matemático es importante para responder la pregunta de la situación inicial? Sobre el conocimiento para responder esta pregunta y dar solución a la situación es que venimos desarrollando la parábola, profesora. Sin duda, utilizaremos sus ecuaciones. Por supuesto, describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación inicial. Me parece que lo primero es elaborar un gráfico que represente al puente y luego lo relacionamos con la parábola. Entonces, para eso debemos tener en cuenta los datos que presenta la situación. Y otra cosa muy importante es utilizar correctamente las fórmulas. Muy bien, los veo súper concentrados y con muchas ganas de aprender y resolver la situación. Vamos a ejecutar la estrategia o plan. Empecemos tomando en cuenta la imagen del puente y como paso 1 realizamos la representación gráfica, estableciendo relaciones entre sus datos y con algunos elementos de la parábola. En nuestro gráfico referencial hacemos coincidir el sistema de coordenadas con el puente, teniendo en cuenta la parte más baja del cable. Para ello vamos a considerar el dato de que el puntal más corto mide 5 metros y luego trasladamos la gráfica al sistema de coordenadas. Correcto, Stephanie. Ahora, como paso 2, observamos e identificamos la ubicación exacta. Dice la situación, si el puntal más corto mide 5 metros, observamos entonces que el puntal más bajo es el vértice. Entonces, respondamos la pregunta. ¿Qué elementos de la parábola le corresponden y cuál sería su valor? Para responder sería, el vértice se encuentra en el punto 0, punto y coma 5, que es igual al par ordenado h, punto y coma k. Por lo tanto, el eje focal coincide con el eje Y. Como paso 3, escribimos la ecuación de la parábola. ¿Qué debemos tener en cuenta para eso? Observamos que el vértice no se encuentra en el origen y que el eje focal está en el eje Y, lo cual nos hace pensar que utilizaremos la ecuación ordinaria de la parábola de la forma x menos h todo elevado al cuadrado, que es igual a 4 veces p multiplicado por y menos k. ¡Excelente! Ahora, como paso 4, reemplazamos los datos en la ecuación de la parábola que permitirá dar respuesta a la situación inicial. Como el vértice es el par ordenado 0, punto y coma 5, entonces podemos decir h es igual a 0 y k es igual a 5. Tomamos de manera referencial a uno de los puntos, en este caso al par ordenado 50, punto y coma 50, donde podemos mencionar que x sería igual a 50 y y sería igual a 50. Reemplazamos en la ecuación el punto y el vértice para calcular el valor de p. Sea la ecuación x menos h todo elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p, multiplicado por, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis. Reemplazando el vértice y el punto referencial se tiene que 50 menos 0 todo elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p multiplicado por, abro paréntesis, 50 menos 5, de donde 50 elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p multiplicado por 45. Entonces p es igual a 2500 sobre 180, que se reduce a 125 sobre 9. Profesor, entonces ahora reemplazamos los datos en la ecuación de la parábola para poder responder a la situación propuesta. Ya conocemos el valor de P. El valor del vértice se encuentra en el par ordenado 0, punto y coma 5, de donde podemos decir que h es igual a 0 y k es igual a 5. Tomamos al punto o par ordenado 32, punto y coma h. Entonces podemos mencionar que x es igual a 32 y y es igual a h. Reemplazamos en la ecuación 32 menos 0 todo elevado al cuadrado.
es igual a 4 multiplicado por 125 entre 9 multiplicado por, abro paréntesis, h menos 5. 32 todo elevado al cuadrado es igual a 500 entre 9 multiplicado por, abro paréntesis, h menos 5. Despejando a h tenemos 1024 por 9 entre 500 más 5, igual a h. h es igual a 23,432. Entonces, ¿ya estamos listos para responder la pregunta? Ya sabemos que h es igual a 23,432. Y la pregunta es, si el puntal más corto mide 5 metros, ¿cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Y la respuesta es... La altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar es 23,432 metros. Muy bien, ahora reflexionamos sobre el desarrollo del proceso. ¿Qué les pareció? ¿Los procedimientos realizados fueron los más adecuados? Realiza con tus palabras una breve descripción de lo realizado. Profesora, ¿y no sería mejor si resolvemos otra situación más para poder aclarar algunas dudas? Porque yo creo que el vértice ayuda para resolver la situación. La verdad es que sí entendí todo, pero igual estoy de acuerdo con resolver una situación más. Pienso que aparte del vértice, considerar un punto en la parábola nos ayuda para resolver la situación. Veamos la situación 2. El Parque Zonal Huayna Cápac en Lima cuenta con amplias áreas verdes. Se puede disfrutar de un buen paseo con toda la familia. Se sabe que uno de los accesos del ingreso principal está formado por dos partes. La parte inferior, que mide 2 metros de altura y 4 metros de ancho, y la parte superior de forma parabólica, que mide 2 metros de altura y 4 metros de ancho. ¿Cuál será la ecuación que represente el acceso del ingreso principal? Entonces, profesora, una vez comprendido el problema y habiendo planteado la estrategia, vamos al paso 1. Realizamos la representación gráfica. Consideramos la ubicación de la puerta en el plano cartesiano de la siguiente manera. Ahora el paso 2. Observamos la ubicación exacta. Nos dice la situación que la parte superior mide 2 metros de altura y una base de 4 metros. Observamos entonces que el puntal más alto es el vértice. Entonces, ¿qué elementos de la parábola le corresponde y cuál sería su valor? Escribimos la ecuación de la parábola. Observamos que el vértice está en el origen, el eje focal está en el eje Y. Entonces la ecuación de la parábola que debemos utilizar es x elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p multiplicado por y. Muy bien, llegamos al paso 4. Reemplazamos los datos en la ecuación de la parábola que permitiría dar respuesta a la situación. Tomamos al punto. Par ordenado 2, punto y coma menos 2, entonces podemos decir que x es igual a 2 y y es igual a menos 2. En la ecuación, x elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p multiplicado por y. Reemplazamos. 2 elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p multiplicado por menos 2. 4 es igual a menos 8 multiplicado por p. El valor de p es igual a menos 1/2. Reemplazamos. X elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por menos 1/2 multiplicado por y. Entonces, luego de resolver la operación, obtenemos que la ecuación de la parábola será x elevado al cuadrado es igual a menos 2 multiplicado por y.
Profesora, ahora entendí que son necesarios el vértice y además un punto para poder resolver las situaciones de manera correcta. Estuvo súper entretenido el programa de hoy. Creo que ha quedado más claro para todas y todos cómo afrontar situaciones relacionadas con la parábola. Es importante siempre practicar. Profesora, tengo que hacerle una última pregunta. No me quiero quedar con la duda. Claro, Junior. Cuéntame de qué se trata. Cuando resuelvo situaciones de parábola, me di cuenta que necesito de algunos datos que me parecen importantes. Claro que sí. Recuerda que es muy importante reconocer la forma de la parábola y eso lo conseguimos realizando un buen gráfico. Luego de eso debo reconocer el tipo de ecuación que corresponde para poder utilizar la fórmula correctamente. Y si además tengo al vértice, se me haría de todas maneras más fácil resolver la situación. También si recibimos como dato algún punto, también nos podría ayudar mucho. Eso lo pude notar también, porque en las fórmulas se utiliza el punto, el vértice, además el valor de P. Yo creo que ya todos tenemos la información necesaria para resolver otras situaciones relacionadas con la parábola, ¿sí o no? Excelente, Stephanie Junior. Sin lugar a duda, se nota que entendieron todo lo que tratamos en el programa de hoy. Muchas gracias, profesora. Ahora ya tengo mayor información para poder resolver situaciones problemáticas sobre la parábola. Ha sido muy interesante lo que trabajamos hoy. Pudimos aprender mucho y además ustedes, chicas y chicos en sus casas, también aprendieron, ¿verdad? Esperamos que sí. Para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes y con todas y todos los estudiantes que nos ven desde sus casas. Ahora sí debo despedirme. Hasta otro momento. Tengo muchas cosas por hacer. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Nos vemos, profesora. Recordemos lo que hoy aprendimos. Identificamos en objetos y construcciones las formas geométricas relacionadas con las parábolas. Identificamos los elementos de la parábola. Identificamos las características de la parábola de acuerdo a su eje de simetría, al establecer la ecuación canónica y ordinaria. Analizamos los datos que requerimos para resolver situaciones diversas. Resolvimos problemas utilizando la ecuación canónica y ordinaria de la parábola. Muy bien, chicas y chicos, llegamos al momento de plantear el siguiente reto, que consiste en 1. Hacer una colección de imágenes de objetos o construcciones modernas que existen en el mundo y que representan a la parábola. 2. Determinar la ecuación de la parábola donde el punto F es el foco y el punto V es el vértice. Además, representa gráficamente el foco ubicado en el punto 2, punto y coma 5, y el vértice ubicado en el punto 2, punto y coma 2.